Te voy a leer la versión que más odian de su propia historia, la de René Rentería, 1997, avalada por Rogelio Zamora Barradas, por el licenciado Gilberto García Granados, ese que ungió a Nazón. Él avaló este libro. Te lo pongo aquí. Gilberto García Granados, ministro de Cultura y Educación Cristiana, por su amplia disposición al permitir el acceso al material localizado en la biblioteca, hemeroteca, etcétera. Benjamín Chávez también, todos ellos pusieron su firma. Licenciado Daniel Núñez Ábalos, ministro internacional de Relaciones Públicas, y avalan a René Rentería. Ok. Dice Samuel en esa prédica que él no habló con su papá de nada de que le encargó la obra. Cuando René Rentería, y esto circuló por espacio de 21 años en la iglesia, pero ellos confían en que ya no existe el librito, pero yo lo tengo en mi poder. Te leo, la sucesión. Días antes del desenlace, una mañana, el hermano Aarón, a pesar de su gravedad, observó una relativa mejoría. Bueno, ¿para qué te pongo mi rostro? Mejor te pongo este rostro, que se trata de él, ¿no? Su rostro estaba iluminado, una leve sonrisa dibujaba la síntesis de paz que se ejercía en su alma. Reducido en su lecho, tenía un extraño vigor, comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes. La iglesia, la esposa de Cristo, ¿podrá dirigir mi hijo Samuel? ¿Podrá dirigir? ¿Quién escuchó esto? Comentó a las hermanas que estaban presentes. En el libro dice que hay testigos y eso te lo están poniendo como algo verídico. ¿Podrá dirigir mi hijo Samuel? Claro que en el libro de Berea busca la frase de Aarón. ¿Podrá dirigir mi hijo? Ya no está la frase. Ya la quitaron. Nada más la iglesia, la esposa de Cristo, es lo que dejaron y quitaron esta parte. ¿Podrá dirigir mi hijo? Escucharon claramente esas palabras. Sin embargo, no comprendieron el sentido de su trascendencia. Tampoco era prudente insistirle sobre el particular, dado el crítico y expectante momento. Pidió su Biblia, no la abrió, pero la apretó entre sus manos. Daba la impresión que pediría lo acercaran al balcón para ver a los hermanos que velaban por su salud. Ese día estaba con esa compleja individualidad que proyectaba la fuerza de su investidura, con esa actitud sencilla, solemne, imponente. Solicitó con particular interés la presencia del hermano Samuel, su hijo. Le urgía. El hermano Samuel estaba encargado en Tepic, atendiendo algunos asuntos. Con propiedad le comunicaron que su padre lo requería. Sin embargo, la noticia lo predispuso. Pensó lo peor. ¿Cuánta velocidad le aplicó a la camioneta para hacer más cortos los kilómetros hacia Guadalajara? Él, conduciendo, quería volar. Deseaba con vehemencia encontrarlo con vida. Le urgía decirle muchas cosas, disfrutar con él un suspiro, todos esos gratos recuerdos, los momentos cálidos con su hijo y como su hijo y como creyente. Sus reminiscencias de niño, de adolescente, de hombre, se agolparon en su mente, las repasó una y otra vez, las compartió emocionalmente consigo mismo, sus lágrimas nublaron muchos tramos de la carretera, se repuso, confió en Dios. Llegó apresuradamente, sus ojos inquietos examinaron la figura de su padre con singular nerviosismo. No presagiaba agonía. Lo encontró tranquilo, inmensamente tranquilo. Su pelo en desorden daba a su rostro un nimbo distinto. Qué rollero es René Rentería, ¿verdad, hermanos? En una desusada atmósfera, el desmejorado enfermo, al ver a su hijo, pareció recuperarse de repente, como si su presencia fuera el catalizador de su preocupación. Pasaron algunos instantes, no articuló palabra alguna. El siervo del Señor observó a su joven hijo de apenas 27 años, lo vio con infinita ternura. Se quedaron solos. Empezó a hablar pausada pero firmemente. Fíjense bien aquí, ¿eh? Hijo, tuve una hermosa visión. Esto le está diciendo Aarón a Sami.
Dios habló conmigo, me dijo: Aarón, tu tiempo es cumplido. Es hora de reunirte con los santos. Yo le dije: Señor, ¿y tu pueblo? ¿Qué será de este enorme pueblo del que soy responsable? ¿Quién lo conducirá? Y él respondió: no temas, que yo ya lo he escogido. En él cumpliré mi promesa como lo hice contigo. Todo le está diciendo, o sea, Aarón le está diciendo a su hijo todo eso, ¿no? Que había tenido esa visión. Y esta será la prueba de que yo lo he enviado, yo estaré con él. Fíjense qué tremendo que estén poniendo en boca de Aarón, el apóstol de la restauración, que le está comunicando a su hijo lo que Dios le dijo. Mire, se lo pongo otra vez. Hijo, tuve una hermosa visión, Dios habló conmigo. Hijo, a él le están diciendo, ¿no? Y luego dice: hubo un breve silencio. El hermano Aarón, recuperado un poco del emotivo instante, sin apartar las manos de la cabeza de su hijo, o sea, le impuso manos, continuó: y Dios me dijo: yo lo manifestaré a mi pueblo y declararé mi decisión a los ancianos, en los jóvenes y en los niños, y ellos dirán que es mi siervo, porque yo lo he escogido. O sea, supuestamente Aarón, según René Rentería y todos estos mentirosos, el licenciado Ábalos, el Gilberto mentiroso, todos los que firmaron este libro, eso fue lo que sucedió y las hermanas escucharon. Ahora, ¿qué sintió Sammy cuando le estaba diciendo su papi que le estaba pasando el hueso por una visión? ¿Qué sintió Sammy? Bueno, leámoslo de su propia historia. El hermano Samuel se estremeció, y en el impacto, dos sentimientos angustiaron su alma: la profunda y dolorosa ausencia de su padre, y sintió la nueva responsabilidad. O sea, él sintió: ¡y me va a dejar el hueso!, ¿no? Sintió la nueva responsabilidad, tremenda, gigantesca, enorme, colosal. El hermano Samuel se ahogó en llanto, y en un profundo abrazo se volcó toda la intensidad del momento, y al estrecharse, era como si el apóstol le entregara su corazón, su fuerza, su vida misma. El hermano Samuel, receptivo, entendió el impulso. Escuche bien: era el anuncio de su elección y a la vez la despedida de su padre. Con dificultad el siervo del Señor levantó su mano y la puso sobre el hombro de su hijo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ambos lloraron intensamente. Luego, con enorme confianza, con su gran fe, le dijo: no temas, hijo, Dios será en ti. Ya le pasó el hueso, pues ya oró por él, ya le dijo de la visión: esfuérzate y sé valiente. Sin hablar más, el siervo del Señor, con una profunda emoción, le entregó un gran tesoro: su Biblia, la espada de sus grandes batallas, el objeto de sus triunfos. A partir de ese momento era suya. El hermano Samuel la recibió reverentemente y la apretó contra su pecho. Encerraba el universo de fe y esperanza del apóstol, que la había hecho propia en el tiempo de su vida. Inesperadamente su espíritu se replegó sobre sí mismo, lleno de asombro, de inquietud. Luego, la calma, la admirable paz, como respuesta al impacto de ese momento indescriptible. En el hermano Samuel, la realidad de ese instante penetró hasta lo más profundo de su alma. Su fe y su esperanza se acrecentaron como nunca. Su joven vida asomaba a ese océano del mundo apostólico para vivir un nuevo ciclo de existencia. Era el cielo de la evangelización contemporánea.
se iniciaba la transformación de la vocación de su espíritu. En ese momento era la adecuación de sí mismo al nuevo impulso divino, lenta y pausadamente. O sea, se estaba convirtiendo el apóstol, el chavalo, ¿no? Despacito, muy despacito, se iba convirtiendo en apóstol. Permaneció quieto, se dibujó en su espíritu el perfil de la forma de su investidura, el fondo de su autoridad. Estaba en el umbral de su destino para siempre, desde siempre se abría ante él ese colosal mundo que lo esperaba, amplio y reiterativo. Presencia y sustancia, existencia y vigencia, son los verbos masones. Y la metamorfosis irreversible se adueñó del mismo. Metamorfosis es un cambio, ¿no? Su juventud se perdió, o sea, tenía 27 años, pero ahí se le perdió la juventud. Y afigúrate tú, Chencha, para adquirir el rictus de la madurez del presente. Aquí tenemos un chavalo que maduró en ese instante, ¿no? Ese presente que lo reclamaba para ser depositario de la fe y la esperanza que corresponde a los elegidos. Claro, el elegido de su papi. En ese momento eso fue todo. Todo fue en ese... Se me va a acabar la batería, hermanos.